Buenas, en este video vamos a hablar sobre la práctica número 2, la linealización. Entonces, para esta práctica partimos de la práctica número 3 aproximadamente, que fue en la que realizamos la medida de temperatura mediante un termistor. Entonces, bueno, lo primero que se nos pide es que busquemos los valores de resistencia teóricos del termistor. Estos valores son los que tenemos acá. Estos valores los habíamos determinado pues en esa práctica 3. Posteriormente, entonces nos pide que añadamos una resistencia para iniciar la señal. Bueno, entonces para esto, bueno, primeramente tenemos una resistencia bias de 1000 ohmios y escogimos una resistencia lineal, una resistencia en paralelo para el termistor de 5000 ohmios. Para estas resistencias aquí tenemos los cálculos de sus valores, ¿verdad? Tres medidas y la incertidumbre correspondiente. En este caso, las tres medidas, bueno, se realizaron únicamente tres medidas debido a que el voltímetro que utilizamos fue de laboratorio y este indicaba valores muy estables de voltaje. Y lo mismo para la incertidumbre. Y bueno, aquí como dice en esta nota, no es necesario calcular incertidumbre estadística por la poca variación de los datos. Bueno, entonces con estos valores procedemos a realizar los distintos cálculos. Aquí tenemos primero la resistencia a medida, que sería el paralelo de la resistencia lineal con la resistencia de nuestro transistor. Que aquí tenemos la incertidumbre que se realiza, bueno, el cálculo de R medida se realiza con esta fórmula, ¿verdad? Que sabemos que ese es el paralelo y entonces aquí tenemos la fórmula que se utiliza para el cálculo de la incertidumbre. Después para las tensiones utilizamos esta fórmula que se llama, como se dice aquí, V medida, que es un divisor de voltaje entre esa resistencia en paralelo con la resistencia vías. Bueno, tenemos estos valores de voltaje, ¿verdad? Y entonces para los distintos valores de temperatura y le calculamos la incertidumbre a esos voltajes, tomando en cuenta esta ecuación que podemos ver por acá, esas ecuaciones. Entonces, con estos valores tenemos que determinar la ecuación lineal que relaciona la tensión de la salida del circuito del sensor con los valores de temperatura. Para eso hicimos una gráfica. Bueno, primero se muestra una gráfica que es temperatura versus R medida. Esta no era como solicitado, pero demuestra de forma bonita cómo se linealizó, porque digamos, al menos con estos tres puntos que se tenían de resistencias con respecto a la temperatura, en amarillo se ve que es una medida efectivamente que no es lineal. Sin embargo, ya al utilizar la resistencia en paralelo se muestra un comportamiento muy lineal. Pero esa no es la ecuación utilizada. Para eso se hizo otra gráfica con esos tres puntos, pero ya no con respecto a la resistencia, sino con la tensión medida, y se obtuvo esta ecuación lineal, donde se tiene un coeficiente de correlación de 0.97 o 0.98. Entonces, esta es la ecuación que se utiliza en el Arduino. Entonces, en el código del Arduino, pues básicamente como en todas las prácticas se tiene diferentes constantes y declaración de variables. Aquí se tienen el voltaje de referencia medido del Arduino, la resistencia lineal también medida y la resistencia bias que también fue medida en el laboratorio. Se hacen diferentes configuraciones para la pantalla, bueno, para la pantalla. Y aquí se implementan estas ecuaciones de forma muy sencilla. Esta es la típica ecuación para medir la tensión del Arduino, la tensión analógica. Y esta es la ecuación de temperatura lineal que se vio en el Excel. Aquí está la resistencia medida y la incertidumbre que se calculó básicamente, que se determinó que para todos los valores de temperatura que estamos midiendo, este era el valor de incertidumbre. Entonces no es necesario implementar esa ecuación aquí, dado que siempre vamos a tener esta. Este fue el circuito
implementado, la resistencia para limitar la corriente fue de 1 kilo ohmio, no de 5 kilo ohmios. Y la resistencia en paralelo utilizada fue de 5 kilo ohmios, que es similar a la resistencia del termistor para mantener valores similares. En el Excel se muestra cómo calculamos las corrientes máximas y las tensiones, y esto entonces se puede ver que se cumple la protección del termistor, pues este podía soportar aproximadamente 20 miliamperios. Ahora se muestra el video. Lo primero que no se mencionó antes fue que la incertidumbre, tanto de la temperatura como la tensión medida del Arduino, es básicamente la misma, puesto que esta tensión es la única variable existente en la ecuación de la temperatura. Aquí se muestra cómo se utiliza hielo para bajar la temperatura a aproximadamente 15 grados o 14 grados. Esto luego, este hielo ahora se ve como la temperatura se vuelve a estabilizar en aproximadamente 23 grados, que pues es un lugar más o menos cálido en Cartago donde se grabó este video. Pero ahora se utiliza una secadora de pelo para mostrar la parte caliente, y aquí sí se nota que la temperatura va aumentando pues rápidamente hasta los 40 grados y llega a un punto aproximadamente a 50 grados. Aquí se usa hielo otra vez para bajar la temperatura, pero eso sería todo. Muchas gracias.